Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. Este miércoles abrimos el informativo con Ucrania, donde se lamenta la muerte de al menos una decena de personas en un ataque con misiles de las fuerzas rusas contra un restaurante de la ciudad de Kramatorsk. Estas son imágenes posteriores al impacto que se ha producido en una pizzería. Entre los muertos se encuentran 3 menores y entre las decenas de heridos un bebé de 8 meses, según la Policía Nacional de Ucrania. El mortífero ataque, que según Rusia no es contra civiles, se produce días después de la rebelión fallida del grupo Wagner. Analistas ven en este bombardeo una muestra de fuerza de Rusia después de la crisis. Les ofreceremos un análisis sobre si este intento de motín ha hecho daño al Kremlin. Además, hay preocupación por la instalación de los mercenarios en Bielorrusia. La OTAN cree que se está creando un entorno más volátil e impredecible. También les ofreceremos otro análisis sobre la necesidad de una mayor regulación en materia de seguridad para viajes de aventura, como el del submarino Titán, para que no se repitan más implosiones como esa. Este miércoles es el Día Internacional del Orgullo LGTBI y finaliza el periodo anual de peregrinación a la Meca en Arabia Saudí, que culmina con casi 2 millones de asistentes. Comenzamos con los titulares. Alexei Navalny culpa a Putin de llevar a Rusia al borde de la guerra civil y Lukashenko afirma haber convencido a Putin de no matar a Prigozhin. Varios líderes mundiales discuten las consecuencias de la rebelión de Wagner en una reunión previa a la cumbre de la OTAN. Descendientes de víctimas de los nazis en Polonia piden indemnizaciones a 2 empresas alemanas y vuelven a abrir la puerta a un largo debate entre ambos países. Los musulmanes celebran su último día de peregrinación a la Meca con el ritual de la lapidación del diablo antes de que comience la fiesta del sacrificio. Los bomberos continúan la búsqueda de supervivientes entre los escombros en Kramatorsk. Este martes, un misil ruso impactó contra un restaurante, dejando por el momento 10 muertos y más de 60 heridos en esta ciudad del este de Ucrania, en la región de Donetsk. La Agencia Nacional de Noticias de Ucrania informó de que varios menores de edad perdieron la vida en la explosión en este barrio residencial. Мы сидели в ресторане, мы были 4 и, в принципе, ничего, все было нормально, и в один раз сразу бум, ты ничего не слышишь до этого, сразу очень сильно бум, и везде кровь, стекло, видел люди на улице. Las autoridades ucranianas en Gerson informaron de que Rusia llevó a cabo 90 bombardeos en las últimas 24 horas. Uno de los misiles alcanzó este supermercado, una de las varias infraestructuras civiles y viviendas afectadas por los bombardeos. Ucrania asegura que esto forma parte de una estrategia para privar a los ciudadanos de puestos de trabajo y de acceso a alimentos básicos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, condenó a Rusia por estos bombardeos y recalcó la importancia de juzgar al país por sus crímenes de guerra durante su discurso nocturno. Mientras tanto, Rusia hace frente a la contraofensiva ucraniana en Zaporizhia y Donetsk, donde asegura haber repelido 7 ataques. Pero Ucrania ha anunciado avances en las ciudades de Bakhmut, Melitopol y Berdiansk. El líder de la oposición encarcelado, Alexei Navalny, afirma que la mayor amenaza para Rusia es el régimen del presidente Vladimir Putin. Las declaraciones de Navalny desde su celda a través de las redes sociales son las primeras que realiza desde el motín frustrado de Wagner. En su cuenta de Twitter señaló que fue Putin quien personalmente llevó a Rusia al borde de la guerra civil y recordó que fue él quien personalmente indultó a todos esos convictos que buscaban asesinar a Shoigu y a quien quisieran matar. La rebelión del jefe del grupo mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin, que al parecer se encuentra exiliado en Bielorrusia, ha desencadenado la mayor crisis política de Rusia en décadas. El líder bielorruso, Alexander Lukashenko, que afirma haber desempeñado un papel decisivo en las negociaciones para poner fin a la revuelta, afirma que convenció al presidente ruso, Vladimir Putin, para que no lo matara. Поэтому я подумал, замочить можем. Я и Путину сказал, замочить можем. Это не проблема, не с первого раза, так со второго. Я говорю, не делайте этого. Lukashenko dijo también que ha ofrecido a los miembros del grupo Wagner, que también han abandonado Rusia, una base militar abandonada en el país. Pero también subrayó que no se utilizarían para custodiar las armas nucleares que Moscú acaba de recibir.
Pero la instalación del grupo mercenario Wagner en Bielorrusia está causando alarma en Polonia y en general en Occidente. Wszyscy widzimy, co się dzieje. Relokacja sił rosyjskich de facto w postaci prawdopodobnie grupy Wagnera na Białoruś. Także i przeniesienie tam szefa grupy Wagnera. Więc to są wszystko dla nas takie bardzo negatywne sygnały, które na pewno bardzo mocno chcemy postawić także naszym... Washington afirma que tomará medidas contra el grupo Wagner, activo también en África. El domingo, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, declaró que donde quiera que va Wagner, le siguen la muerte y la destrucción. Esta aura del gran mediador y del pilar de la estabilidad de Rusia, en este momento está muy dañada esta imagen. Pero ahora bien, una cosa es dañar la imagen y otra cosa es dañar su poder, su verdadero poder. La rebelión del líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, deja varias incógnitas sobre su futuro y la posición de Vladimir Putin. Sin embargo, la investigadora del Real Instituto Elcano, Mira Milosevic, no ve ningún indicio de que este motín pueda suponer el principio del fin de Putin y cree que su vulnerabilidad política es mayor que la militar. En este momento no hay indicios claros que el motín amenaza el poder de Vladimir Putin, seriamente. El traspaso de poderes se ha hecho ya de Wagner a las Fuerzas Armadas rusas. Por lo tanto, no habrá una ruptura en la coordinación de la respuesta militar de las fuerzas rusas en Ucrania. Wagner es un grupo ofensivo. En este momento Rusia no lo necesita. No es imprescindible porque Rusia ahora está con la estrategia defensiva ante la contraofensiva de Ucrania. En el terreno en Ucrania, la crisis mina la moral de las tropas porque, según los expertos, nunca comprendieron los objetivos de la operación militar. Además, se especula con que Putin haga cambios en la cúpula militar y del gobierno, aprovechando las elecciones de 2024. We don't think that Putin is satisfied with the military. It seems that he doesn't trust the Russian military a lot because this conflict, because Prigozhin criticized military directly on public, yes, and Putin allowed this, and it means that Putin of course knew about this, and it seems that all was happening because Putin didn't trust and doesn't trust his military a lot. Aunque crecen las dudas en Rusia sobre el sentido de esta guerra, con el ministro de Defensa de nuevo a los mandos, no se esperan consecuencias inmediatas importantes. It's still a severe war, yes, and it's still Russian army still has a lot of problem there. And Ukrainian army also experiences a lot of problem there, and I wouldn't expect any immediate consequences there. La rebelión de Wagner en Rusia ha tenido un gran protagonismo en una reunión en La Haya previa a la cumbre de la OTAN, que se celebrará el 11 y 12 de julio en Vilna, Lituania. Tras el pasado fin de semana, la OTAN considera que la crisis política rusa está creando un entorno aún más volátil e impredecible, especialmente en la región del Báltico. We all saw the events in Russia over the last days. These are internal Russian matters, but what is clear is that President Putin's illegal war against Ukraine has deepened divisions and created new tensions in Russia. At the same time, we must not underestimate Russia. So it's even more important that we continue to provide Ukraine with our support. If Wagner deploys its serial killers in Belarus, all neighboring countries face even greater danger of instability. Under such circumstances, deterrence and forward defense is a top priority. And in Vilnius, we must take clear steps that are supported by all member countries. Steps that send a clear message to everyone, including Moscow. Ukraine's future and rightful place lies within NATO. El secretario general de la OTAN dijo que durante la reunión los líderes discutieron los próximos pasos para fortalecer la capacidad de disuasión y defensa de la Alianza Atlántica, así como el objetivo de alcanzar la inversión del 2% del PIB en defensa.
Los descendientes de 2 víctimas polacas del nazismo han presentado demandas de indemnización por valor de 4,3 millones de euros contra las empresas alemanas Bayer y Henschel. Durante la guerra, Henschel se hizo cargo de una empresa propiedad de Leopold Wellis, mientras que la segunda víctima, Tadeusz Leczinski, fue enviado a un campo de trabajos forzados por una filial de Bayer. Tadeusz Leczinski zarabiał przed wojną 950 zł. Był świetnym inżynierem, 29 patentów Leopolda Welisa, majętnego i finansistę, i przedsiębiorcę, i filantropa. My idziemy w kierunku odszkodowania, w kierunku twardych danych, to znaczy tyle by zarabiał, gdyby nie wojna. My uznajemy taką sytuację, że jeżeli ktoś skorzystał z czyjejś szkody, to powinien zadośćuczynić. To jest rozumienie sprawiedliwości. Esta demanda privada se produce paralelamente a las incesantes exigencias del gobierno polaco de reparaciones por parte alemana. Nasze działania mają charakter przede wszystkim informacyjny, ale także dyplomatyczny. My staramy się przede wszystkim zainteresować organizacje międzynarodowe, ale też partnerów międzynarodowych problematyką braku sprawiedliwości po II wojnie światowej dla różnych krajów, asymetrycznym traktowaniem Niemców różnych krajów i różnych narodów. Wskazujemy, że to narusza elementarne zasady prawa międzynarodowego, praworządności, praw człowieka. El coordinador de la cooperación entre Polonia y el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán dijo a Euronews que no podía hacer comentarios sobre el asunto en las próximas semanas. En un correo electrónico, la embajada alemana en Polonia respondió lo siguiente: la posición del gobierno alemán sobre las reclamaciones de indemnización es bien conocida y no ha cambiado. Esta cuestión está cerrada en opinión del gobierno federal. Sobre los procedimientos judiciales contra 2 empresas que están en curso ante un tribunal polaco, no hacemos más comentarios. Los expertos afirman que, aunque los crímenes de la Segunda Guerra Mundial siguen siendo un tema espinoso, no amenazan las relaciones entre Polonia y Alemania. Dziedzictwo II wojny światowej ciąży nad stosunkami polsko-niemieckimi i pewnie w kolejnych dekadach będzie je obciążało. Jest pewna obawa przed precedensem. Krótko mówiąc, gdyby Niemcy stwierdzili, gdyby strona niemiecka stwierdziła, że wypłaci Polsce reparacje, czy to całe, czy jakąś część, to niemal na pewno w kolejce ustawiłyby się inne kraje. Today the opinions of Poles on the issue of reparations from Germany are divided. Some say that the subject should be already closed. Others that only compensations will close it. Germans, on the other hand, seem to pretend that the topic does not exist. Magdalena Hodownik for Euronews from Warsaw. La implosión del submarino turístico Titán es todo un desafío para la seguridad de este tipo de naves en aguas internacionales, donde la regulación es mínima según los expertos. En general, en alta mar, los sumergibles no están sometidos a ningún conjunto de normas o reglamentos. When you operate out in those waters, typically ships are regulated. Ships have to sail in and out of port, they have to be registered with countries, and they have to be classified. But a submersible, which is launched from the back of a vessel, does not. And that is the gray area, the kind of ambiguity that OceanGate operated into. Una ambigüedad con la que, por ejemplo, la empresa no había registrado el aparato. Sin embargo, según el profesor Thomas Schoenbaum, es falso que OceanGate no estuviera obligada a cumplir con la ley estadounidense. The U.S. law, there is a 1993 Passenger Vessel Safety Act, which has regulations, and the most important regulation is that the submersible should have been certified, classed for safety before the commercial venture. Según los expertos, la clave para evitar que vuelva a ocurrir es incluir una regulación internacional y organismos independientes que certifiquen este tipo de aparatos. I think if there were classification societies and rules in place, I think there would be a lot more vigorous inspection of this submersible. An independent classification society to examine the craft and determine in advance before it undertakes any passengers transport. They should have undertaken a safety investigation, including metal fatigue. Y aunque el contra para las empresas sea un mayor coste, tras esta tragedia queda demostrado que la certificación es la única vía de supervivencia de un turismo de aventura que ha navegado en aguas grises y turbias.
A pocas semanas del inicio de las vacaciones de verano, el sector turístico se prepara para una temporada de récord. Ya sin el efecto de la pandemia, aunque ahora se enfrenta al impacto de la inflación. A este reto se le añade la creciente demanda de turismo sostenible por parte de los viajeros. De ello han hablado los profesionales del sector junto con el mundo político en Destination Europe, una cumbre dedicada al turismo. People are looking for real experiences. We see that, tourism is changing in a way that it's becoming almost like a social need. People need a holiday to escape from their lives and so on. But we want people also to understand that tourism comes with a responsibility towards local communities, entrepreneurs, but also towards yourself, that you want to do something which is not only good for yourself, but it's good also for the environment, for society, and for people around you. Según las encuestas realizadas por una de las principales agencias de turismo en línea, los turistas quieren viajar de forma más sostenible. Este año, 3/4 partes de los encuestados quieren irse de vacaciones con una menor huella de carbono, pero se encuentran con varios obstáculos. We know that there are some barriers that they're facing. So while they have intent, there's also something that's getting in their way, and that's the cost, or their perception of cost, that is. So they feel that sustainable options are too expensive, and it's also the idea that there's too few options for them to choose from. So we have 50% of our travelers telling us that the sustainable options are too expensive. Interestingly, there's also 50% of our travelers that are telling us that they're willing to pay more for a sustainably certified experience or accommodation. Este compromiso con el clima puede adoptar la forma de una certificación ecológica o de datos sobre las emisiones de carbono. Para la Unión Europea es mucho lo que está en juego. Europa sigue siendo el primer destino turístico del mundo y el sector representa el 10% del Producto Interior Bruto europeo. Además, el turismo proporciona entre 25 y 30 millones de empleos directos. La peregrinación anual a la Meca ha concluido, con los peregrinos participando en los últimos rituales bajo un calor extremo. Desde el amanecer, cientos de miles de personas se dirigieron al lugar sagrado para arrojar piedras a los 3 monolitos que representan a Satanás en la ceremonia de la lapidación del diablo. A continuación, realizaron un rito de despedida, caminando 7 veces alrededor de la Kaaba, el gigantesco cubo negro de la gran mezquita de la Meca. Las autoridades dicen que 1,8 millones de personas, en su mayoría extranjeras, asistieron a la peregrinación de este año, algo lejos del récord de 2,5 millones que hubo durante la peregrinación de 2019, antes de la pandemia. En Al-Aqsa, en Jerusalén, uno de los lugares más sagrados del Islam, miles de palestinos se unieron a las oraciones. Al terminar la peregrinación, comienza la fiesta del sacrificio, que conmemora la voluntad del profeta Abraham de sacrificar a su hijo como acto de obediencia a Dios. Estas son imágenes de una operación policial contra el tráfico de personas en la República Checa. Tuvo lugar durante la noche y fueron detenidas 14 personas, 13 de ellas extranjeras. La red se dedicaba a traer migrantes a Europa desde Turquía a unos $1,000 por cabeza. Se calcula que desde 2021 ganaron por esta vía unos $1,1 millones. Con la ley actual, se enfrentan a penas de hasta 16 años de cárcel. La República Checa reanudó los controles fronterizos con Eslovaquia el pasado mes de septiembre en medio de una nueva oleada migratoria. Protesta ambiental contra Total Energies. Un grupo de activistas ecologistas conocidos como Just Stop Oil rociaron con pintura la sede de la empresa energética en Londres. Total Energies planea crear el oleoducto calentado más largo del mundo, que se extenderá a lo largo de 1.500 kilómetros desde Uganda hasta la costa de Tanzania. Los activistas piden la suspensión del proyecto, denuncian que el oleoducto atravesará varias zonas naturales protegidas y aseguran que decenas de miles de personas de Uganda y Tanzania se verán afectadas por una expropiación total o parcial del terreno. Italia busca al joven que apareció en un vídeo viral grabando su nombre y el de su supuesta novia en el Coliseo de Roma. Los ministros de Cultura y Turismo de Italia se han comprometido a castigar al turista por dañar el anfiteatro de casi 2.000 años de antigüedad, un delito que acarrea grandes multas. El autor de las imágenes pide que el suceso sirva de ejemplo. Honestly, I would like this person to just kind of learn the lesson. Honestly, at the end of the day, whether he has to pay the fine or not. If learning the lesson means paying the fine, then so be it. But I just honestly want him and anybody else who would think of doing such a thing to realize that this is not acceptable behavior. El suceso ocurre en un momento en el que los ciudadanos se quejan de las hordas de turistas que inundan la ciudad eterna.
En 2014, un turista ruso grabó su inicial con una piedra afilada en una de las paredes y fue condenado a pagar una multa de 20.000 euros y a 4 meses de cárcel, a la cual no llegó a entrar. Kevin Spacey comparece ante un tribunal de Londres por varias agresiones sexuales que se remontan a principios de la década de los 2000. El actor estadounidense, ganador de 2 Oscars, se ha declarado inocente de los 12 cargos que se le imputan y que salieron a la luz a raíz del movimiento Me Too. La estrella de Hollywood de 63 años es acusada de agredir sexualmente a varios hombres, obligando presuntamente a algunos de ellos a mantener relaciones sexuales con penetración no consentida. Esta no es la primera vez que comparece por estas acusaciones, surgidas en 2017 y que provocaron un parón en su carrera. La dama del abanico de Klimt bate récords en Europa al subastarse por unos 94 millones de dólares, más de 86 millones de euros. La casa de subastas Sotheby's gestionó este evento en Londres poniendo en el mercado este retrato después de 30 años desde su última adquisición. Es una de las últimas pinturas de Gustav Klimt, pues estaba todavía en el caballete del estudio del pintor cuando murió en febrero de 1918. En el lienzo aparecen las representaciones de una flor de loto, un ave fénix y otros elementos simbólicos. Es muy raro que un retrato de estas características salga a subasta, pues forma parte de un reducido número de retratos de Klimt en colecciones privadas. Hasta este día, la obra de arte más cara subastada en Europa fue El hombre que camina, escultura de bronce de Alberto Giacometti, que se vendió por 65 millones de libras, unos 76 millones de euros. Hasta aquí el informativo de este miércoles. Pueden seguir informándose con más noticias a través de nuestro canal, nuestras redes sociales y nuestra página web. Les dejamos con el No Comen del Día, en el que verán la inauguración en Brasil del mayor parque temático de dinosaurios del mundo. Gracias por seguirnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aqui, tá pessoal.